Me quedé de pie en el centro de la sala, intentando mantener la compostura. Delante de mí yacía la urna funeraria con las cenizas de mi tío, un hombre que para mí era algo más que un pariente. Había sido mi amigo, mi mentor y la figura que siempre me había apoyado. Pero su muerte fue el comienzo de una pesadilla en la que no podía ni pensar. Cuando su abogado me dijo que su tío me había dejado toda su fortuna, me quedé sin aliento. Todos estos años después, no sabía qué iba a hacer. Toda mi vida parecía un cuento de hadas porque nunca pensé que me recompensarían así. Pero fue en ese momento cuando vi la cara de mi hermana. Su mirada estaba llena de ira y desprecio. Sus labios se curvaron en una mueca mientras el abogado seguía leyendo el testamento. Mi sobrina, Clara, se queda con todo lo que he acumulado a lo largo de los años, incluida la casa, el negocio y todos los bienes. Mi hermana, Anastasia, no pudo soportarlo más, saltó de su asiento y dijo en voz alta: «No puede ser verdad. No puede habértelo dejado todo a ti». Intentó discutir con el abogado, pero yo sentía que todo a mi alrededor empezaba a desmoronarse. Fue inesperado. Mi hermana y yo siempre lo habíamos compartido todo a partes iguales, pero ahora estaba delante de mí como una extraña. Sentía que algo iba mal. ¿Pero qué? ¿Por qué el tío me lo dejaba todo a mí y no a las dos como habíamos pensado antes? ¿Qué quieres decir, Anastasia?, pregunté acercándome a ella. Su mirada se volvió agresiva. Apretó los puños y empezó a decir algo inarticulado sobre que yo siempre había sido una mimada y que el testamento estaba falsificado. No podía creer que mi propia hermana intentara quitármelo todo. Pero en ese momento tomé una decisión: averiguar qué había pasado realmente. Yo me encargo, Anastasia. No me quitarás lo que es mío por derecho. Mi hermana estaba sentada en el pasillo mientras el abogado seguía leyendo el testamento, con los ojos clavados en cada palabra. Podía sentir cómo aumentaba su tensión, cómo bullía en su interior su hambre insoportable de lo que era mío. Y entonces supe que no se detendría. Lucharía por mi herencia hasta el último hombre. Pero yo no estaba dispuesto a rendirme. Mi nombre estaba en el testamento, lo que significaba que yo era el único heredero. ¿Por qué entonces estaba tan segura de poder impugnarlo? Tras terminar la lectura, me acerqué al abogado. Él y yo nos recluimos en su despacho, donde me ofreció una copia del testamento para que la examinara. Aquí está, tal como fue escrito, tal como fue firmado. Me mostró los papeles. Examiné los papeles con atención, pero de repente algo me alertó. Una extraña frase en la que no había reparado antes llamó mi atención. En caso de cambio en el negocio, los activos se transfieren a Anastasia Williams. Eso era inusual. Mi tío nunca había mencionado tal cambio, y mucho menos había dicho que traspasaría el negocio a su hermana. Siempre había confiado en mí. Sentí que aumentaba mi ansiedad. ¿Por qué se había añadido esta enmienda? Recordaba con qué frecuencia me hablaba de su negocio y no recuerdo que mencionara ningún cambio importante. ¿Podría explicarme qué significa esta enmienda?, le pregunté al abogado. Miró los documentos y frunció el ceño. Es posible que esta parte del testamento se haya añadido en el último momento. No sé muy bien por qué, pero es raro. Raro, me repetí. No era solo raro, era fraudulento. Ahora estaba segura, mi hermana había falsificado el testamento y le había añadido sus propios términos. Le di las gracias al abogado y fui a ver a otro perito para que autentificara las firmas. Sabía que las pruebas de falsificación me darían una pista de la verdad. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, mi hermana seguía con su juego. Me informaron de que ya había empezado a hacer planes para su herencia. Y si no actuaba inmediatamente, probablemente se lo llevaría todo. Decidí que no me echaría atrás. Sabía que podía derrotarla. Pero para ello, tenía que demostrar su culpabilidad. La noche antes de ir a la consulta del experto, no podía descansar. Mis pensamientos no dejaban de rondar por mi cabeza. ¿Cómo ha podido hacer esto mi hermana? ¿Y qué debía hacer para recuperar lo que era mío por derecho? Tenía que ser inteligente y tener sangre fría. Ahora tenía que encontrar los hechos que desmentirían sus mentiras. Me reuní con expertos para que analizaran la firma del testamento. Los resultados que recibí unos días después fueron estremecedores. El grafólogo confirmó que la firma del testamento no pertenecía a mi tío. La firma fue hecha por otra persona, probablemente en el último minuto. Dijo el perito.
Ahora lo sabía, mi hermana había falsificado el testamento. Esa fue la primera victoria, pero sabía que no era suficiente. Tenía que encontrar todas las demás pruebas. Además, mi hermana seguía intentando distanciarse de todo esto y tratando de convencer a todo el mundo de que ella no había hecho nada. Decidí volver a casa de mi tío y revisar sus objetos personales. Esperaba encontrar alguna prueba más que pudiera confirmar que mi tío no podía haber cambiado su testamento en los últimos días de su vida. Nunca dijo que dejaría el negocio a su hermana. Yo era su única ayudante, su apoyo. Cuando entré en su despacho, me sorprendieron inmediatamente las notas personales y los papeles que dejaba sobre su mesa. Abrí uno de sus diarios en el que escribía sobre el negocio y sus planes de futuro. Una de las anotaciones me impactó especialmente. Confío en Clara. Si me pasa algo, quiero que ella continúe todo lo que empezamos. Clara era yo. Esas palabras no dejaban lugar a dudas. No podía dejárselo todo a su hermana. Sabía que ahora tenía que presentar todas estas notas ante el tribunal. Reuní mis ideas y fui a ver a mi abogado para preparar el caso para la siguiente fase. Iba a llevarla a juicio. Pero mientras reunía pruebas, mi hermana no se quedó de brazos cruzados. Empezó a difundir rumores y a poner a la gente en mi contra, acusándome de intentar destruir a la familia. Incluso invitó a periodistas para crear un escándalo público. Esperaba que presionándome me diera por vencida. Pero yo no iba a ceder. Esta era mi lucha por la verdad. Había llegado el día de encontrarme por fin cara a cara con mi hermana. Sabía que ella lucharía hasta el final, pero yo estaba preparado para ello. Todas las manipulaciones y mentiras que ella dijera no podrían detenerme. Iba un paso por delante y estaba lista para desenmascararla. Fui a su casa. Sus ojos se volvieron inmediatamente cautelosos. Intentaba parecer segura y fuerte, como siempre. Pero ahora sabía que yo estaba dispuesto a poner fin a este caso. ¿Has venido a tomártelo todo como siempre, Clara? Preguntó con una sonrisa irónica. He venido a recuperar lo que es mío por derecho, Anastasia. Puse sobre la mesa el testamento original, el informe caligráfico y las notas del tío. Mi hermana palideció cuando se dio cuenta de que estaba dispuesto a presentar todas las pruebas. Todo es falso. Empezó a gritar, pero le temblaba la voz. Nunca conseguirás nada. Me lo merezco. La miré con calma, sin mostrar miedo ni excitación. Falsificaste el testamento. Intentaste robarlo todo. Aprovechaste todas las oportunidades que pudiste para engañarme a mí y a todos los que te rodeaban. Pero ahora tendrás que rendir cuentas. Sus ojos brillaron de rabia, pero sabía que no podría librarse de ella. Se incorporó, apretando los puños. No puedes impedirme que lo haga. Todo lo que he hecho ha sido por nuestra familia. Intentó justificarse. Yo sonreí. ¿De verdad? ¿Cómo explicas todas estas pruebas? Señalé los documentos que tenía delante. ¿De verdad creías que podías engañarme? No sabes con quién te estás metiendo. La hermana se levantó y empezó a pasearse nerviosa por la habitación. La vi intentando ocultar su miedo bajo una máscara de confianza. Sabía que se le acababa el tiempo. No puedes vencerme. No puedes demostrar nada. Casi gritó. No depende de ti, Anastasia. Depende del tribunal. Guardé silencio, dándole tiempo para darse cuenta de que sus manipulaciones y amenazas no la salvarían. Sus juegos habían terminado. Salí de su casa con una sensación de liberación. Pero el juego no había terminado. Ahora tenía que presentar todas las pruebas ante el tribunal y demostrar a todo el mundo sus mentiras. De camino a casa, pensé en lo que tenía que hacer a continuación. Estaba un paso más cerca de mi objetivo. Pero también sabía que la batalla judicial no había hecho más que empezar. Y no pararía hasta recuperar lo que era mío. Pensé que ese momento sería una victoria para mí, pero en cuanto llegué a casa me di cuenta de que aún me quedaba mucho trabajo por hacer. Mi hermana no estaba dispuesta a rendirse y sus acciones eran cada vez más agresivas. Un par de días después de nuestro encuentro, volví al piso y me encontré la puerta forzada. El corazón me latía más deprisa. Entré y enseguida me di cuenta de que todo lo que podía ser útil para mi hermana había desaparecido. Habían volcado todos mis documentos personales y se habían llevado papeles importantes. Para mí estaba claro que mi hermana había intentado encontrar pruebas que pudieran ayudarla en los tribunales. Pero, al parecer,
No contaba con que yo ya lo había preparado todo y lo único que encontró fueron intentos vacíos de ocultar las huellas de su delito. Llamé a mi abogado y me recomendó inmediatamente que presentara una denuncia policial. Se trata de una grave intromisión en tus derechos personales, Clara, y si quieres protección adicional, merece la pena que intervenga la policía. Pero en lugar de actuar precipitadamente, decidí reunir todas las pruebas y utilizarlas como una prueba más de su culpabilidad. Eché un vistazo a la habitación y me di cuenta de que algunos de los documentos que podría haber utilizado para su defensa los había dejado apresuradamente, desordenados, y los capturé en una fotografía. Unas horas más tarde, estaba en el despacho de mi abogado. Le conté todo lo que había descubierto. Asintió con la cabeza, pero su rostro estaba serio. Ahora podemos afirmar con certeza que sus acciones no son solo un intento de conseguir una parte de la herencia, sino toda una red de manipulación que incluye tanto la falsificación de documentos como la entrada ilegal en tu casa. Ella está claramente tratando de destruir su posición en la corte. No podía permitir que mi hermana arruinara todo lo que poseía, y ahora mi determinación no hizo más que fortalecerse. Sabía que tenía que actuar con rapidez, pero en ese momento empecé a recibir más amenazas de mi hermana. Me llamó y me dijo que si seguía publicando esta porquería, me destruiría. Tuve que tomar una decisión firme. No podía seguir teniendo miedo de sus manipulaciones. Decidí que no me rendiría. El siguiente paso era denunciar públicamente sus actos. Fui a la prensa y preparé una declaración oficial para informar al mundo de sus crímenes. Tenía que demostrar que no iba a permitir que mi hermana perpetuara las mentiras y la manipulación. Ahora llegaba el momento en que no me limitaba a hablar en contra de mi hermana. Me estaba uniendo a la lucha para hacer justicia. Estaba preparada para la parte más difícil, pero no me detendría. Después de hacer una declaración a la prensa, sentí que por fin el sistema funcionaba para mí. Mi hermana ya no podía esconderse. Todo lo que había intentado ocultar había salido a la luz. Los periódicos, la televisión e incluso las plataformas en línea empezaron a hablar del escándalo familiar. Los titulares eran implacables. Drama familiar. Falsificación de un testamento millonario. La nieta destapa las mentiras, como su hermana intentó quedarse con todo. Sabía que era una jugada arriesgada, pero ahora mi hermana ya no podía esconderse en las sombras y manipular los lazos familiares. La exposición pública de sus actos la había presionado para seguir manipulando. Estaba sentado en mi despacho cuando, de repente, recibí una llamada. El número estaba oculto, pero decidí contestar. ¿No te das cuenta de lo que estás haciendo, Clara? Lo has estropeado todo. Era la voz de mi hermana, llena de rabia. ¿Sabes lo que estoy haciendo? Intentaste quitarme lo que era mío por derecho. Ahora responderás por tus actos, Anastasia. Respondí con calma pero con firmeza. Ella se rió, pero no era una risa de alegría, sino de frustración y miedo. Ni siquiera sabes lo que has hecho. No puedes vencerme, Clara. Saldré victoriosa de esta situación y tú te quedarás sin nada. Su voz era cada vez más agresiva. Ya has perdido, Anastasia. Todo lo que pudiste hacer fue forjar un testamento. Tus intentos de manipulación han terminado. Recuperaré el mío y no podrás impedirlo. La corté. Guardó silencio unos segundos y luego la soltó. Ya veremos quién sale ganando, hermanita. Desconecté la llamada, pero no podía quitarme la sensación de que ella haría cualquier cosa por aferrarse a lo que ya tenía. Pocos días después, recibí la noticia de que mi hermana había presentado una contrademanda ante los tribunales, alegando que yo había violado sus derechos sucesorios. Intentaba utilizar la presión pública para hacerme retroceder. Su demanda alegaba que era víctima de mi manipulación y que el testamento de mi tío se redactó teniendo en cuenta cambios en las relaciones familiares que yo supuestamente no había tenido en cuenta. Sentí que la tensión iba en aumento, pero en ese momento me di cuenta de que mi hermana no solo luchaba por dinero, luchaba por su dignidad, que había perdido a los ojos de todo el mundo después de que yo desenmascarara sus mentiras. Sabía que todo acabaría en los tribunales. Ahora solo quedaba dar el último paso y presentar pruebas irrefutables. No iba a ceder. Este camino era mi victoria, y tenía que llegar hasta el final. Cuando supe que mi hermana había presentado una contrademanda, tuve claro que no se echaría atrás. Utilizó todos los medios de manipulación posibles para recuperar el control.
Lo que ella no sabía era que yo estaba dispuesta a llegar hasta el final. En ese momento decidí que necesitaba más pruebas para el juicio. Me puse en contacto con la policía para que me ayudaran a investigar el robo en mi casa y la posible suplantación de identidad. Era una jugada arriesgada, pero me di cuenta de que si todo se ajustaba a derecho, podría demostrar definitivamente que mi hermana había utilizado métodos ilegales. El día siguiente fue estresante. Me senté en comisaría a declarar sobre lo que había ocurrido en mi piso. ¿Está segura de que se llevaron sus pertenencias intencionadamente?, preguntó el policía, mirando la lista de objetos desaparecidos. Sí. Todo lo que podría ayudar al caso ha desaparecido. Creo que mi hermana intentaba destruir pruebas. ¿Qué falta exactamente?, preguntó, tomando notas en su cuaderno. Documentos, notas del tío, sus papeles personales que podrían demostrar que el testamento fue falsificado. El policía asintió y llamó rápidamente a sus colegas. Creo que podremos investigar. Si tienen alguna idea de quién puede ser el responsable, empezaremos por ahí. Sabía que una investigación policial ayudaría, pero tenía que actuar rápido. El tiempo corría en mi contra. A la mañana siguiente, recibí una llamada de mi abogado. Me informó de que la policía había encontrado rastros que apuntaban a mi hermana. Habían encontrado objetos de mi piso en su casa, y era probable que ella hubiera intentado destruir las pruebas. Fue un giro importante en el caso. Ahora mi hermana no podía justificarse, pero sabía que no se rendiría. Todavía podía utilizar sus contactos y tratar de manipular la situación. Su agresividad durante la última semana solo confirmaba que haría cualquier cosa para quedarse con la herencia. Pero ahora estaba seguro de que no se saldría con la suya. Mi determinación era más fuerte que nunca. Seguí reuniendo pruebas y preparándome para el juicio. Ahora sabía que mi victoria estaba cerca. Pero no iba a quedarme a medio camino. Me preparaba para desenmascararla hasta el final y recuperar la herencia que me correspondía por derecho. Pensé que todo se resolvería en los tribunales, pero cuando volví a casa después de hablar con el abogado, encontré a mi hermana preparándose para atacar de nuevo. Mi hermana, desesperada, tomó medidas extremas. Se puso en contacto con algunos parientes que, según ella, podían confirmar que el tío pensaba dejarle la herencia. Incluso acudió a los medios de comunicación, donde empezó a contar su versión de los hechos, afirmando que yo supuestamente había manipulado a todos los que me rodeaban y había utilizado mi posición en beneficio propio. Su artículo, que rápidamente saltó a todas las noticias, afirmaba que yo había fingido una relación con mi tío para hacerme con sus negocios y riquezas. Esta táctica era un ataque a mi reputación, pero yo sabía que si no actuaba, ella echaría abajo todo a su paso. No solo tenía que demostrar que ella había falsificado el testamento, sino que tenía que mostrar a todo el mundo sus manipulaciones. Inmediatamente decidí invitar a periodistas para presentarles mi punto de vista y, por supuesto, no olvidar las pruebas. La llamada a la redacción fue el último paso de mi defensa pública. Estoy dispuesto a responder a sus preguntas, pero solo con todas las pruebas, dije cuando los periodistas empezaron a hacer preguntas. Les dije que mi hermana había falsificado un testamento para quitármelo todo y mostré todos los documentos, informes caligráficos, declaraciones de abogados y todo lo que probaba su delito. Intentó arruinar mi reputación, pero ahora lo pongo todo en su sitio. Unas horas después de la publicación del artículo, recibí un mensaje del abogado. Decía que la hermana intentaba escapar. La policía ya había rastreado sus movimientos y ella parecía haber empezado a planear su huida. Para mí estaba claro, se había dado cuenta de que no podía salir de esta sin consecuencias. Ahora que la había desenmascarado por completo, solo quedaba esperar al juicio. El tribunal pondría todo en su sitio. Pero la hermana no quería rendirse. Se fue a un lugar apartado para escapar de la justicia. Y yo sabía que se le acababa el tiempo. Cuando supe que mi hermana se había escapado, casi se me paró el corazón. Con el paso del tiempo, seguía en libertad. Me di cuenta de que era su último intento de eludir responsabilidades. Sabía que había perdido, pero estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para salirse con la suya. Me puse en contacto con la policía para que me ayudaran a encontrarla, pero parecía que había desaparecido. La policía no pudo localizarla de inmediato, así que decidí actuar por mi cuenta. Tenía que averiguar dónde podía estar escondida.
Siempre me había dicho que tenía un piso en otra ciudad. Empecé a comprobar sus tarjetas bancarias, sus teléfonos móviles, incluso sus redes sociales. Cada día la situación era más tensa. En un momento dado, pensé que se había ido para siempre. Pero unos días después llegó un mensaje de un abogado. La hemos encontrado. Está en contacto con uno de nuestros contactos en una ciudad vecina. Estamos trabajando para recuperarla. La policía y yo pudimos localizarla y pronto fue detenida. Resultó ser como yo pensaba, no pudo escapar de la justicia. Cuando trajeron de vuelta a mi hermana, su rostro estaba pálido. Había perdido la confianza en sí misma y sus manipulaciones ya no funcionaban. Se sentó frente a mí en el tribunal, tratando de justificarse. Clara, ¿no te das cuenta de que hice esto por nosotros? Podríamos haber estado juntos si hubieras aceptado que yo necesitaba más. Dijo amargamente. No sentí lástima ni compasión. En ese momento me di cuenta de que ella nunca se daría cuenta de lo profundamente que me había traicionado a mí y a toda nuestra familia. Destruiste todo lo que podríamos haber tenido. Actuaste como si el dinero y el poder pudieran sustituir a las relaciones. Le respondí con frialdad. Ahora tendrás que rendir cuentas de tus actos. Sabía que esta situación acabaría a mi favor. Pero lo más importante que obtuve fue tranquilidad. Me habían dado la razón, había recuperado todo lo que tenía y ahora podía seguir adelante. Había llegado el momento de la verdad. Estaba en la sala del tribunal, listo para poner fin a esta pesadilla. Todo lo que tenía que hacer era demostrar la verdad y restaurar mi reputación. No podía dejar que mi hermana saliera de esta sin consecuencias, y ahora todo lo que había hecho me había llevado a este momento. El juez anunció el inicio de la vista y se abrió el caso. Mi hermana estaba sentada al otro lado de la sala, con el rostro oculto bajo una máscara de confianza, pero podía ver cómo le temblaban las manos. Sabía que sus manipulaciones no funcionarían. Cuando me llegó el turno de hablar, me acerqué al estrado, tomé mis pruebas en las manos y empecé. Señoría, soy la heredera legal de la herencia de mi tío y aporto pruebas de que el testamento con el que intentaron impugnarme fue falsificado. Mostré al juez el informe del perito calígrafo, el examen de las firmas falsificadas y las notas y cartas de mi tío en las que expresaba claramente su intención de pasarme todo a mí. Mi hermana intentó interrumpirme, pero yo continué. Mi hermana intentó apropiarse de mi herencia falsificando un testamento y utilizando los lazos familiares para manipular a otros miembros de la familia. Sentí que el juez escudriñaba cada una de mis palabras. Era un momento importante, y ahora sabía que todo dependía de la verdad. Ahora llegaba el momento en que mi hermana tenía que justificarse. Se levantó y comenzó su discurso. Yo no falsifiqué el testamento. No fue culpa mía que Clara manipulara a todos a su alrededor y utilizara a mi tío para sus propios fines. Yo siempre estuve a su lado, y él mismo dijo que me lo daría todo. Intentó hacerse la víctima, pero no resultó convincente. El juez no la dejó continuar. Tenemos pruebas de que el testamento fue falsificado. No escucharemos perjurios. Su rostro enrojeció y me di cuenta de que ya no tenía más bazas. Cuando el juez anunció por fin su decisión, sentí que todo mi interior se llenaba de calma. El tribunal declara nulo el testamento. Todos los bienes y propiedades se transfieren a Clara Williams. Era la sentencia que había estado esperando. Mi hermana lo había perdido todo, y ahora sería responsable de sus actos. Sentí que me quitaban un peso de encima. Había recuperado lo mío. No era solo una victoria en los tribunales. Era una señal de que ya no toleraría la manipulación y las mentiras. Ahora podía seguir adelante. Y este juicio me dio la fuerza y la confianza de que todo lo que hiciera a continuación sería legítimamente mío. Cuando el tribunal anunció su veredicto, sentí en el pecho la paz que me había faltado en los últimos meses. Había tomado lo que era mío por derecho. Aún así, sabía que las consecuencias para mi hermana no habían terminado. El juicio era solo el principio de su castigo. La hermana intentó hacerse la vencedora hasta el final. No podía admitir que había fracasado. Pero ahora tiene que enfrentarse a la realidad. Después de que se anunciara la sentencia, subí a mi coche, sintiendo como poco a poco me quitaba un peso de encima. Había ganado, pero ahora tenía que hacerme cargo de las consecuencias para mi hermana. Podía perdonarla, pero ella tenía que pagar por sus actos. Unos días más tarde, después de que la prensa se enterara de la sentencia definitiva, recibí una llamada telefónica.
Era un abogado que había trabajado con mi tío. Clara, me alegro por ti de que hayas ganado. Pero parece que tu hermana ha decidido ir aún más lejos. Quiere apelar y recuperar parte de la herencia alegando que fue, acusada indignamente, de alterar el testamento. Sentí que la ira me invadía de nuevo. Está intentando manipular de nuevo, a pesar de que las pruebas en su contra son irrefutables. No volverá a rendirse, ¿verdad? Le pregunté. Sí, y sus acciones infringen la ley. También ha solicitado la devolución de algunos de los bienes que estaban bajo orden de alejamiento. Le sugiero que estudie la posibilidad de interponer otra demanda para exigirle responsabilidades. Ahora tenía que actuar con decisión. No podía permitir que volviera a sacar provecho de sus mentiras. Decidí contrademandar. No por dinero, sino por justicia. Decidí que mi hermana debía responder de sus crímenes. Y si eso significaba que lo perdía todo, que así fuera. La hermana volvió a los tribunales, y esta vez no le di ninguna oportunidad. Presentamos todas las pruebas, incluidos sus intentos de falsificar documentos y sus acciones para destruir pruebas. El tribunal dictaminó que sus acciones eran ilegales y ahora tenía que responder por ellas. Después de todo esto, me di cuenta de que ganar el caso no era más que el principio. Mi hermana lo había perdido todo, su dinero, su reputación, su familia. Pero yo había recuperado mi futuro. Ya no tengo miedo y ahora puedo construir mi vida sin temor a quienes intentan manipularme y traicionarme. Ahora puedo hacer lo siguiente: empezar mi nuevo camino, libre del pasado, y demostrarme a mí misma y a todos los que me rodean que no dejaré que nadie decida quién soy y qué me pertenece. Cuando el tribunal dictó la sentencia definitiva, sentí que había recuperado el control de mi vida. Pero ganar en los tribunales no era más que el principio. Ahora tenía que reconstruir lo que había perdido y rehacer mi vida en torno a lo que poseía. Empecé por hacerme cargo del negocio de mi tío. Todo lo que él había creado estaba ahora en mis manos, y yo estaba decidido no solo a conservarlo, sino a convertirlo en una empresa de éxito que diera beneficios. Empecé por traer a algunas personas de confianza para que comprobaran la salud financiera del negocio y averiguaran exactamente lo que habían puesto en peligro las anteriores manipulaciones de mi hermana. Me di cuenta de que tenía que actuar con rapidez y eficacia. Mientras tanto, la hermana seguía siendo el centro de atención, pero su posición era ahora precaria. Había perdido todas las conexiones que había utilizado para manipular la situación. Cuando me enteré de que se había trasladado a otra ciudad, me di cuenta de que intentaba escapar de la justicia, pero no podría salirse con la suya. No sabía qué le pasaría después, pero una cosa tenía clara: ya no tenía poder sobre mí. Todo el proceso que viví fue una lección importante para mí. Aprendí no solo a ser fuerte, sino también a ser sabia a la hora de tomar decisiones. No dejé que mi hermana me venciera y ahora sé que hay que considerar cada acción. Un poco más tarde, decidí reunirme con mis padres. Para mí era importante que entendieran que todo lo que había hecho no era por venganza, sino por justicia. Me di cuenta de que tal vez se sintieran decepcionados por mis acciones, pero estaba dispuesta a explicarles todo sobre los hechos. Mamá, papá, comprendo que os haya resultado duro verme pasar por esta lucha, pero no podía dejarlo pasar. Empecé la conversación. Mamá suspiró en voz baja y dijo: «Lo entiendo, Clara. Hiciste lo correcto. Siempre hemos creído en ti». Sentí que dentro de mí crecían la fuerza y la confianza. Mi familia me apoyaba y era mucho más fácil afrontar el futuro. Unas semanas después de todo lo que había pasado, cuando empezaba a tomar las riendas del negocio y a ver las perspectivas, recibí una llamada de mi abogado. «Clara, hemos recibido la sentencia sobre tu hermana. El tribunal ha dictaminado que sus acciones fueron ilegales y ahora debe pagar por los daños que causó». Esas palabras fueron una victoria para mí. No solo había reivindicado mi verdad, sino que había hecho justicia y demostrado a todo el mundo que no dejaría que la manipulación arruinara mi vida. Ahora estaba preparada para seguir adelante y crear mi futuro sobre los principios que yo misma había elegido. Después del proceso judicial y de todas las vueltas y revueltas con mi hermana, necesitaba alejarme de todo el ruido durante un tiempo. Fui a ver a mis padres para hablar con ellos y explicarles mi postura, porque no sabían toda la verdad sobre cómo se habían desarrollado los acontecimientos. Era importante que comprendieran mis motivos y me apoyaran en mi decisión final. Cuando entré en casa, mi madre levantó inmediatamente la vista y me vio.
Su mirada estaba llena de incertidumbre y preocupación. Clara, ¿qué ha pasado? No sabíamos que habías ido al juzgado con tu hermana. ¿Por qué no nos lo contaste antes? Preguntó removiendo la sopa en la olla. Me senté a la mesa, la miré y le contesté con calma. Mamá, entiendo que fue difícil para ti. No podía quedarme de brazos cruzados y dejar que me arruinaran la vida. Mi hermana falsificó el testamento y luego intentó engañar a todo el mundo, incluidos nosotros. No podía dejarla ganar. Papá, sentado a mi lado, apretó las mandíbulas, pero asintió al cabo de un segundo. Mamá y yo siempre hemos estado orgullosos de tu determinación. Pero al menos podrías habernos consultado. No fue una decisión fácil. Perdiste la relación con tu hermana. Las miré a las dos, viendo lo preocupadas que estaban por mí. Pero sabía que había hecho lo correcto. Sí, perdí mi relación con Anastasia. Pero al final lo hice por justicia. No puedo dejar que sus mentiras queden impunes. No quiero vivir con el miedo constante de que alguien vuelva a intentar engañarme. Mamá exhaló en silencio. Su mirada se suavizó. Tienes razón, Clara. Siempre estaremos de tu lado. Lo importante es que seas feliz. Sentí que el peso sobre mis hombros desaparecía y respiré aliviada. Mi familia me apoyaba, y eso era lo que más importaba. Nos sentamos todos a la mesa y hablamos del futuro y de cómo todo lo que había pasado me abriría nuevas oportunidades. Un par de semanas después, volví a mi casa y empecé a reconstruir mi vida. Me hice cargo de la empresa que me había dejado mi tío y empecé a desarrollar nuevas estrategias. Ahora me sentía más seguro que nunca. No solo porque había recuperado mi herencia, sino también porque había aprendido a luchar por mi lugar en la vida. Mi hermana nunca dejó de amenazar, pero sus manipulaciones ya no tenían ningún poder. Había hecho todo lo posible para estropear sus planes, y ahora ella tenía que vivir con las consecuencias. Ya no necesitaba mirar atrás. Estaba lista para un nuevo comienzo y para triunfar en mis propios términos. Ahora tenía la oportunidad de rehacer mi vida. No tuve miedo de luchar, y ese fue mi mayor logro. Me demostré a mí misma que la justicia prevalecería y que podría seguir adelante. Mi trabajo estaba completo, y con cada nueva tarea que me proponía, sentía que la vida empezaba a mejorar. Todo lo que había vivido era ahora la base de mi fortaleza. No solo recuperé mi herencia, sino que aprendí muchas cosas que cambiaron mi perspectiva de la vida. Empecé a trabajar activamente para hacer crecer el negocio que mi tío me había dejado. Ya no tenía que justificarme ante nadie. Estaba dispuesto a hacer de este negocio un éxito, no para vivir rodeado de lujos, sino para demostrarme a mí mismo que podía lograr algo verdaderamente grande. Hubo momentos de duda en los que me preguntaba si todo aquello merecía la pena para mí. Pero cada paso que daba, cada resultado que conseguía, me confirmaba que era el camino correcto. Ahora no solo tenía una herencia, sino la oportunidad de cambiar mi destino. Al cabo de unos meses, pude formar mi equipo. Todos los que trabajaban a mi lado eran personas que realmente creían en mi propósito y en mi idea. Empezamos dando pequeños pasos, pero cada día el negocio tenía más éxito. Mi determinación por poner todo en orden dio sus frutos. Además, volví a acercarme a mi familia. Con mis padres hablamos de todo y me apoyaron en todo momento. Mi madre siempre me decía: «Has tomado la decisión correcta, Clara. Has demostrado a todo el mundo que la fuerza reside en la verdad». Y ese se convirtió en mi lema, la fuerza en la verdad. Todo lo que había vivido era ahora mi experiencia, que era la base de futuras victorias. Ahora que he vuelto a la vida y he recuperado todo lo que tenía, no tengo miedo de seguir adelante. Mi hermana ha quedado atrás y ya no miro atrás. En lugar de eso, estoy construyendo un mundo nuevo para mí y para la gente que confía en mí. Me he dado cuenta de que nadie puede quitarme mi lugar. Mi hermana lo perdió todo porque no supo entenderlo. No puedes ganar si no juegas limpio. Y siempre seré honesta conmigo misma. Ahora tengo un nuevo propósito. No soy solo una empresaria, soy una esposa, una madre y una mujer de éxito que merece ser respetada. La vida sigue, y sé que me esperan más victorias. Me he demostrado a mí misma que la justicia siempre encontrará su camino, y estoy dispuesta a seguirlo sin detenerme por nada.